Aquí comienza Con Memoria. Fue por el 39 cuando aquella maldita guerra civil los condujo a las penumbras, y solo por el simple hecho de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda. Buen día a todas y a todos nuestros oyentes. Retomamos este programa Con Memoria ya de manera periódica y lo hacemos en este mes de septiembre, y no es una simple casualidad. Recordaros que este año las fechas de la semana son coincidentes con las del año 1936 y por tanto hasta podríamos hacer una crónica coincidente en fechas. Septiembre fue uno de los meses más aciagos en Utrera, si es que en el tiempo transcurrido desde la toma de la ciudad el 26 de julio se pueda destacar algunos dentro de la tragedia en vidas humanas que se estaba tomando el fascismo con la complicidad y el silencio de la Iglesia y la burguesía local. Una vez estabilizada la toma y reconvertido por los militares fascistas lo que fue un golpe de Estado fracasado en una guerra de exterminio en todo el país, en Utrera se continúa y se intensifica la búsqueda y el acoso. Se detiene y se asesina a todos los que hubieran tenido algún papel, por pequeño que fueran, en las organizaciones políticas republicanas o sindicales. Este mes de septiembre es el mes en los que aún se encontraban huidos por los campos cercanos ante la imposibilidad del regreso por el peligro cierto de ser asesinados y el cerco al que los sometían las cuadrillas a caballo dedicadas a perseguir por los campos Utrera a los huidos, formadas por terratenientes, señoritos y empleados fascistas al servicio de estas, comienzan la larga travesía por los campos y montes hasta alcanzar zona republicana. La más cercana se encontraba en la serranía de Ronda, una ruta que ha quedado en el recuerdo, la que recorría desde Utrera hasta Ronda pasando por Puerto Serrano, donde tenían que atravesar el caudaloso Guadalete, y desde aquí por los montes de Coripa hasta Olvera para finalmente recalar en Ronda. Una travesía realizada evitando pasar por los pueblos y lugares poblados para no ser detectados por las patrullas fascistas que los perseguían. Días de cansancio, hambre y miedo. Otra y otros se fueron para continuar luchando contra el fascismo allí donde los pasos les llevara. Así, en cuanto cayó Utrera, se fueron camino de Morón, antes de caer este pueblo, y lucharon bravamente, haciendo retroceder a las tropas hasta que las fuerzas militares se descompensaron de manera desfavorable para las y los milicianos que lo defendían. Sí, milicianos, defensores de la República, que eran lo que la lucha los había convertido. Así siguieron luchando caminos de la Sierra de Pruna en su caminar hasta Ronda. Y es allí, en Ronda, en este mes de septiembre, donde lanza una leyenda. Una heroína de nuestro pueblo, Antonia Salgado, la portuguesa, que cae concretamente el jueves 17 de septiembre en la defensa de esa ciudad, herida mortalmente y es posteriormente rematada. Porque una cosa estaba clara para ellos: volver es renunciar a seguir combatiendo el fascismo en todo lugar. Volver es exponerse a una muerte segura. Volver es exponerse al exterminio que el fascismo estaba sometiendo a las clases populares de nuestro pueblo, jornaleros y obreros de la industria en su mayoría. Así le ocurrió a Carmen Luna cuando a su regreso es detenida, torturada, vejada y asesinada por el fascismo gobernante en el pueblo. En este mes de septiembre el fascismo se lleva muchas vidas honradas por delante. En estos días son asesinados 5 destruidos que se encontraban escondidos en los alrededores de nuestra ciudad. A 32 personas, hombres y mujeres, le aplican el bando de guerra y son asesinados en este mes de septiembre. Las cárceles rebosan de detenidos, Utrera se viste de negro luto. El tiempo pasa, pero la memoria pertenece. Y ahora, concretamente en este mes de septiembre, y en este programa tenemos también la suerte de que parece ser que vamos a caminarnos a conseguir de verdad una ley de memoria que sea justa. Una ley de memoria que llega tarde para las personas que lo sufrieron y sus familiares, y que llegan también tarde para aquellos que han estado disfrutando de todos los beneficios que tuvieron con el régimen fascista. Con Memoria, un programa coproducido con Construyendo República. Buenos días, están con nosotros Luis Naranjo. Buenos días, Luis. Luis Naranjo fue director general de la memoria en Andalucía, es un activista también por la memoria, y creo que va a ser uno de los hombres claves para poder hablar del tema que vamos a hablar de esta ley de memoria. También está con nosotros Juan Morillo. Juan, buenos días. Hola,
Aquí estamos. Otro memorialista destacado, es miembro de la Unidad Cívica Andaluza por la República y conocido bastante por estos lares, ha estado con nosotros y nos ha acompañado en muchísimos actos que hemos hecho de memoria, una persona solidaria. José María Rodríguez es de Los Pedroches. Vamos a hablar de una persona de Los Pedroches, de la zona aquella que van a declarar los hijos ilustres de Andalucía, porque fue uno de los últimos supervivientes de los campos de concentración nazi. José María Rodríguez pertenece a Los Pedroches por la República. Buenos días, José María. José María, buenos días, ¿me escuchas? Bueno, parece que tenemos algún problema de comunicación, intentaremos solucionarlo en el transcurrir. Y con nosotros también se halla Juan José Coronilla, el guaje de los Molares. Es una persona muy conocido también por aquí, es un compositor, cantador, un cantautor, y ha tenido la delicadeza de prestarnos y cedernos uno de los temas suyos que ha compuesto, que es Topo Republicano, muy bonito, y que había escuchado ahora en el comienzo de este programa. Tiene otras canciones dedicadas a la memoria republicana y hablaremos con él un poquito más tarde. Bueno, sin más dilación, José María, ¿te escuchas? José María, ¿me escuchas ya? Bueno, a ver si solucionamos el problema de sonido porque yo no te escucho. A ver si en el transcurso del programa podemos ir escuchándote. Como decía Luis, se acaba de aprobar por el Consejo de Gobierno la ley de la memoria. Como yo decía, quizás una ley de la memoria que llega demasiado tarde, aunque nunca es tarde si la dicha es buena, pero que, como decía anteriormente, han pasado 40 años con este déficit que teníamos democrático de justicia, memoria y reparación para las víctimas. Me gustaría que me diera un parecer tuyo sobre el tema de la ley de la memoria esta, desde el punto de vista, tú eres portavoz también, uno de los portavoces de la Asamblea de Asociaciones Andaluzas por la Memoria, y me gustaría además que me diera tu opinión. Pues efectivamente, como tú has dicho, es una ley muy necesaria que esperemos que de una vez, esta vez sí, responda a los derechos de las víctimas del franquismo, tantísimos años olvidados y pisoteados, y es una ley muy tardía. Eso hay que decirlo en principio porque desgraciadamente para miles y miles de víctimas del franquismo va a ser una ley póstuma. Van a alcanzar la verdad y la justicia, esperemos que la reparación también, pero la van a alcanzar cuando ya ellos no pueden disfrutar de cuando han desaparecido. Eso efectivamente es algo que de alguna manera ya limita bastante la efectividad de la ley. Pero bueno, a pesar de eso, como tú has dicho, mejor tarde que nunca, y esperemos que de verdad se cumpla lo que la ley, lo que este anteproyecto de ley. No olvidemos que hay un anteproyecto de ley y que todavía puede cambiar, esperemos que para mejor, pues promete, ¿no? En principio, para mí, lo fundamental de la ley y lo mejor de la ley es que afirma, por parte del Estado, el deber público de memoria. Por eso, quienes dicen que es un desarrollo o una profundización de la ley de Zapatero de 2007, creo que se equivocan. Afortunadamente, claro. Se trata de un paradigma distinto, de un modelo distinto. Se trata del modelo que nosotros comenzamos aquí en Andalucía con nuestra ley de memoria y que supone la no privatización de la memoria. Lo que hacía la ley de 2007 era poner a las víctimas del franquismo y a las asociaciones memorialistas como las responsables, mediante una política de subvenciones, de llevar a cabo los derechos de las víctimas, aplicar estos derechos. Fundamentalmente privatizaba la memoria y eso es una de las razones por las que los jueces de alguna forma miraron para otro lado. No es la única razón, pero es una de ellas, y por lo que fue una justicia, digamos, alejada completamente de lo que supieron las exhumaciones. Así que el modelo, el Estado responsable de las exhumaciones, el Estado directamente ejecutor de las exhumaciones y el Estado responsable de que se apliquen los derechos, eso es positivo. Por otro lado, en fin, a mí me parece que como toda ley va a depender de dos factores. Primero, que haya una partida presupuestaria que efectivamente lleve a cabo o permita su aplicación real. Sin una partida presupuestaria, digamos, sin una memoria económica, la ley es papel. Y otra cosa, el desarrollo reglamentario.
algo que efectivamente también puede convertir a la ley en papel mojado. O sea, voluntad política. Órdenes y decretos que pongan en práctica lo que la ley no es más que un marco legal que posibilite. Y por terminar, y no extenderme más, hay cuestiones fundamentales para el movimiento memorialista que están contempladas en la ley. Insisto que de alguna manera el precedente de la ley andaluza está ahí, ¿no? Y también el anteproyecto de ley de Unidas Podemos, no lo olvidemos, que es muy ambicioso y cuyo algunas cuestiones están presentes. Por ejemplo, el tema de crear un banco de ADN a nivel estatal me parece fundamental. Desgraciadamente, insisto, al haber muerto miles de víctimas, incluso descendientes de víctimas, la identificación genética va a ser muy complicada, pero hay que crear ese banco de ADN cuanto antes. Otra cuestión fundamental es el tema de los símbolos franquistas, la anulación de los absolutamente de raíz, de manera que no haya ningún elemento jurídico del franquismo que siga en pie. Y bueno, y por extenderme, creo que sería perfectible dos cuestiones. Creo que hay dos cuestiones que son de alguna forma líneas rojas para los partidos que han sostenido la monarquía y la transición, entre ellos el PSOE. Uno, recuperar mejor la memoria de la República, me parece fundamental, y otra, modificar el artículo 578 del Código Penal, para que las víctimas del franquismo también estén, digamos, sujetas a protección legal y para que sea un delito la apología del franquismo. En principio, podría existir, esta sería de alguna forma lo que yo quiero. A mí me parece la ley, que comparado con lo que teníamos anterior, es una ley progresista, pero también tenemos una gran ley andaluza aquí que fue desarrollada en el tiempo del cogobierno con Izquierda Unida, de la cual tú formaste parte y fuiste director general. Pero vemos ahora lo que es la voluntad política de hacerla cumplir. Si las leyes no se hacen cumplir, lógicamente nos crea un poquito de desafección a los ciudadanos, ¿no? Que pensamos algunas veces que se queda en tinta, se queda en propaganda. Yo espero que esta vez vayamos en serio, porque además que la historia no nos lo perdona. Pero hay una cosa que me ha llamado además la atención. Ayer en las declaraciones que hacía Carmen Calvo decía que por fin hacíamos una ley que estaba de acorde con el derecho internacional. Comparado el derecho internacional con lo que aquí se aprueba, ¿no falta una pata que revisar la ley de amnistía que se acogieron todos los torturadores y los del antiguo régimen? Totalmente, vamos. Pues sí, totalmente de acuerdo, Juan. Por eso, de alguna forma, efectivamente he citado la cuestión jurídica, ¿no? O sea, una ley de memoria, por muy bien hecha que esté, no puede ir más allá de sanciones de carácter administrativo. O sea, lo que es la parte que tiene el régimen sancionador, que se llama así, no puede de alguna forma penalizar desde el punto de vista de la justicia lo que serían conductas reprobables. Y el candado clave que usa el Tribunal Supremo y toda la judicatura española, que no olvidemos que tiene un hilo que nos lleva al top, que los jueces del top pasaron directamente a lo que sería la Audiencia Nacional después de la transición. El candado se llama Ley de Amnistía y efectivamente y en la Ley de Unidas Podemos se planteaba claramente la eliminación, por lo menos parcial, sobre todo del artículo 2 de la Ley de Amnistía. Si esto no se hace en lo que ahora va a empezar, que es una negociación que espero, como he dicho antes, que mejore la ley van a hacer coja. Eso y la modificación profunda del artículo 578 del Código Penal. Son dos cuestiones, para que tenga credibilidad la ley, dos cuestiones necesarias, efectivamente, Juan. Bueno, tú sabes que ahora vendrá todo lo que es el recorrido parlamentario y demás, que supongo que a los movimientos memorialistas los llamarán a comparecencia para que demos su opinión, los partidos políticos y demás. El recorrido que tuvo aquí la discusión en sedes parlamentarias de la ley andaluza, ¿te parece a ti que se puede flaquear un poco y por intentar llegar a consenso y unanimidad si se rebaje la ley? Vamos a ver. En cuanto a las consultas con el movimiento memorialista, me gustaría denunciar, ya que me da la oportunidad, que hasta ahora ha sido muy parcial. De hecho, la reunión que ha tenido hoy y que la SER ha difundido a bombo y platillo, con un tono un poco triunfalista, desde mi punto de vista, ha sido con la mitad
del movimiento memorialista andaluz, que está más o menos presente en la coordinadora andaluza. Sin embargo, nuestra asamblea, que reúne una parte importantísima y con mucha tradición de lucha del movimiento memorialista, no ha sido convocada ni invitada. Eso me parece un mal comienzo cuando hablamos de unidad. Y efectivamente, podemos aplaudir la ley, podemos apoyarla, pero desde luego, si ahora renunciamos a la dimensión crítica que nos ha caracterizado, estaremos haciendo un flaco favor a las víctimas del franquismo, que son, digamos, nuestro motivo de existencia. Así que hay que apoyar, hay que aplaudir, hay que confiar, pero hay que estar también vigilantes y hay que ser críticos y denunciar lo que falta para que de aquí a que se haga una ley real, todavía quedan meses, se pueda incluir. Hemos citado la ley de amnistía, hemos citado el Código Penal, y yo, insisto, añadiría una redacción más clara de la incorporación en el currículo escolar de los contenidos de memoria histórica y de historias secas, de historia contemporánea del periodo de la Segunda República hasta los 80 y tantos. No lo veo que esté suficientemente explícito, por un lado, y por otro, incorporar la memoria de lo que fue la Segunda República como el único antecedente histórico de la actual democracia. No hay otro. El único antecedente histórico y la única base de la actual democracia es la Segunda República Española. Y eso tampoco lo veo en la ley. Juan, si queréis intervenir podéis hacerlo en cualquier momento. José María y Guaje. Mira, muy bien, muchas gracias. Que además en esta ley, además de que por fin la administración, el poder se pringa para sacar adelante, yo me gustaría resaltar otra cosa, y es que responde a una lucha de muchos años y muy intensa de todo el movimiento memorialista. Los familiares de las víctimas y la sociedad en general organizada en esto. Porque, mira, no podemos olvidar que esta es la tercera ley, ¿eh? Es decir, hay una ley estatal de 2007, después en el 2017 está la ley andaluza y ahora viene una tercera. Y viene una tercera es porque las otras dos no eran todo lo completas que nosotros ya habíamos señalado. Algunas personas y algunos movimientos ya lo habíamos señalado. Por supuesto, tanto Luis como yo, como todos los que ahora mismo nos estamos escuchando, habíamos dicho cuáles eran las carencias de esas leyes. Y esta ley que viene ahora, esta tercera ley, que lo primero que yo recomendaría a todos es leer el anteproyecto. Son 50 y tantas páginas, pero hay que leérselo. Hay que leérselo para tener una opinión, para que tu opinión sea una opinión propia y tuya y compartida y debatida y no te impongan y no te dicten una opinión acerca de la ley. Porque esta ley, si no acaba con la querella argentina y se trae a España lo que tenemos que hacer ahora en Argentina, la ley se quedaría muy, muy coja, porque nosotros, ya lo llevamos diciendo mucho tiempo, nosotros no queremos una querella en Argentina, nosotros queremos una comisión de la verdad en cada uno de los pueblos y ciudades donde ocurrieron los hechos represivos, los asesinatos y toda la violación de los derechos humanos. Por supuesto, el conocimiento de la ley, la movilización y la presión, como hemos estado haciendo hasta ahora, es lo que nos va a garantizar contenido. Entonces, conozcámosla, hagámosles enmiendas, aprovechemos el recorrido que tenemos para poder llegar al cuerpo definitivo de la ley, que eso es una cosa que yo personalmente le agradezco a Luis, porque cuando tuvo el momento en la Junta de Andalucía de la Dirección General, me enseñó a cómo se confeccionaba una ley, y se lo agradezco ahora públicamente. Eso que se hizo en Andalucía, yo participé en Andalucía en 5 reuniones donde distintas personas de distintos colectivos llegaban allí con las reflexiones y las propuestas que se habían hecho en reuniones anteriores. Y eso es lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, lo que deberíamos hacer con esta
memoria para que al final resulte una ley democrática, porque lo que le debemos a las víctimas que esta ley intenta reparar es que fueron luchadores por la democracia y por eso cayeron. Yo creo que si nos queda claro algo es que si se consiguen todos estos progresos es fruto de la movilización del movimiento memorialista, es decir, no es fruto de la voluntad de los gobernantes que durante 40 años han estado gobernando, han sido además repartidos entre dos partidos, PSOE y Partido Popular, salvo en esta ocasión que hay un gobierno de coalición. Curiosamente es cuando sale esta ley más progresista que la anteriores, y entonces lo que había es un gran consenso de no tirar para adelante, digamos, removiendo la memoria histórica, o yo diría recuperando la memoria histórica, según nuestro término. Y como además habéis comentado algo de Martín Villa, y el juicio de Martín Villa, pues creo que ahora, a continuación de esta pausa, podríamos hablar, porque quizás no entronque con esa actitud, que es la actitud que tienen los defensores de Martín Villa, que los defensores de estos 40 años de negación de la memoria. En breve volvemos con más memoria. Con agosto en la boca y la paja al pajar, en Palencia escucharon los quejidos del mar. Catalina en la feria le compró al charlatán un sonajero y algo de azafrán. Era un año perplejo, corazón fraternal. Por los pueblos brotaron gritos de general, y Tomás, su marido, acabó en la prisión. 4 hijos, 4 le dejó. Amenazar de fuego con un Cristo mató. Poesía en la sangre, águilas delató. Un sonajero nuevo en un pozo sin fin. Catalina le guarda a Martín. Ese trapo amarillo con morado y carmín que colgaba en el patio ya huele a polvorín. Amapolas heridas, la inocencia lloró. 100 mujeres tiradas al sol, con septiembre en la boca y el miedo en el hogar. Esta España despierta antes de despertar. Catalina se esconde el juguete infantil, una tapia cerca de un fusil. Amenazas de fuego con un Cristo mató. Poesía en la sangre, águilas delató. Un sonajero nuevo en un pozo sin fin. Catalina le guarda a Martín. Amenazas de fuego con un Cristo mató. Poesía en la sangre, águilas delató. Un sonajero nuevo en un pozo sin fin. Catalina le guarda a Martín. Catalina le entrega a Martín.
Con Memoria, un programa coproducido con Construyendo República. Acabamos de escuchar el tema El sonajero de Martín. El sonajero de Martín está compuesto por el cantautor aragonés Joaquín Carbonell, tristemente desaparecido esta semana, concretamente el 12 de septiembre de este año. El sonajero de Martín está dedicado al objeto infantil que apareció en la exhumación de una fosa común de personas asesinadas por los fascistas en Palencia. Joaquín, tú y tus canciones siempre estarán presentes en nuestra memoria. Nos habíamos quedado antes de la pausa con el tema de Martín Villa, el juicio por los crímenes fascistas en la época de la transición y la carta de apoyo de parte de destacados políticos y sindicalistas. Luis, tú tenías algo que añadir a esto y querías hablar sobre el tema. Te paso la palabra, Luis, puedes comenzar cuando quieras. Yo le diría que efectivamente la ley de 2007 de Zapatero, como dije al principio, planteaba un modelo absolutamente incompatible con la memoria democrática, incompatible, porque privatizaba la memoria. La ley andaluza creo que rompió ese modelo, pero claro, tenía un marco jurídico que era el estatuto, y por eso no podíamos introducir cuestiones como, por ejemplo, la anulación de los juicios sumarísimos o la eliminación de la ley de amnistía, que no podíamos. Ahora es la primera vez que parece que se va a hacer. Y yo creo que, yo más bien diría, lógicamente, es la izquierda del PSOE la que de alguna forma ha presionado, y este proyecto de televisión es una oportunidad histórica. Entonces, vamos a aprovecharlo y vamos a seguir presionando, porque sin presión popular y sin presión ciudadana, mucho me temo que esta ley, en cuanto que miramos para otro lado, puede quedarse de nuevo en un mero ejercicio de voluntades teóricas. Bueno, y como yo digo algunas veces, porque aquí en mi pueblo seguimos teniendo la calle García Morato, tenemos la calle Carlos Haya, tenemos una calle dedicada a un alcalde franquista de 36 y el 37, es decir, de cuando se firmaban las penas de muerte. Bueno, algunas veces ni se firmaban, se daban el café, como yo decía. Y tenemos lápidas, tenemos homenajes y otras lápidas dedicadas al alcalde franquista, de esos que se vestían con el cangrejo y la camisa azul. Entonces, la ley y cumplirla. Pero yo digo también que quizás sea parte también de los ciudadanos, es decir, cuando el gobierno municipal en ese momento no está cumpliendo, y directamente ya a los tribunales, a la fiscalía, y poner la denuncia, porque si hay una ley que protege y lo obliga, desde luego ahí también tendrían que actuar la ley de oficio. No hace falta ni siquiera que se lo denuncie, están haciendo un incumplimiento manifiesto de la ley, ¿no? Por eso haría falta una fiscalía de la memoria. Claro. Una fiscalía de acuerdo de sitio. E insisto, me parece muy importante, creo que no somos conscientes de lo importante que sería un nuevo artículo, lo he dicho otras veces, pero es que creo que merece la pena, perdón si lo repito, el artículo 578. Es que esa es la clave, porque si en el País Vasco se pone ahora una placa conmemorativa o rememorativa en el nombre de una calle a un activista o un terrorista de ETA, llamémoslo como queramos, inmediatamente a toda la fiscalía, porque ese artículo prohíbe el insulto y el desprecio público de las víctimas del terrorismo. Sin embargo, no hay nada parecido en la legislación penal respecto a las víctimas del franquismo. Dicho de otro modo, las víctimas del franquismo ahora mismo están fuera del paraguas penal del Estado español. Por eso es por lo que puede haber calles que sigan llamándose con nombres de verdugos. Una ley de memoria puede en el fondo evitar eso, porque solamente puede aplicar sanciones administrativas. Hace falta que actúe el Fiscalía de la Memoria y modificación del 578. Esta oportunidad histórica va a ser ahora o nunca. Y que los ayuntamientos tampoco se dedican a enmascararlo, como hacen en Sevilla, que le cambian la calle García Morato y le ponen otro nombre, pero al final le siguen diciendo antigua calle García Morato. Claro. No, que tampoco lo enmascaren. Juan, tú ibas a hablar, ¿verdad? Sí, yo te iba a decir que ayer nosotros hemos estado precisamente en las calles y en la plaza principal de Sevilla denunciando que hay en la ciudad de Sevilla, después de haber quitado
los nombres y los símbolos que se comenzaron a quitar en su momento, continúan más de 100 todavía. Hay, Luis, tú que eres enseñante, hay varios colegios y varios IES todavía con nombres de destacados golpistas, ¿sabes? Destacados golpistas. Y ahora hay bastantes calles con nombres también de golpistas aviadores que bombardearon a la población civil, ¿entiendes? El fundador del Requeté, el fundador del Requeté, de la comunión tradicionalista, que en un momento determinado sus descendientes nos dijeron: nosotros no somos franquistas. Ya le dijimos: claro que no soy franquista, soy golpista, eso sí. Golpista contra la República, sí, digo eso. Soy golpista y soy de la comunión tradicionalista. Este individuo, que se llama Manuel Falconde, este individuo, Franco, lo exilió porque desde Alemania le dijeron a Franco: oye, que se está pasando este tipo en la represión, este es uno de ellos, que lo están denunciando internacionalmente, y lo desterró a Lisboa. Bien, pues este hombre tiene una calle en el centro de una gran barriada obrera de Sevilla que se llama el Polígono Sur. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué nos quieren obligar a nosotros? A ir al Polígono Sur, coger una escalera, vestirnos de operarios del pueblo y quitar las placas. Pues si a eso nos van a llevar, lo tendremos que hacer, porque mira, se han aprobado 2 leyes de la memoria, una, como hemos estado hablando anteriormente. Se han aprobado en el Ayuntamiento de Sevilla dos mociones que hemos presentado al movimiento memorialista. Se han aprobado otros 2 acuerdos, ha habido 2 acuerdos para cambiar todo esto, ¿sabes? Y las iglesias en Sevilla, hay un montón de iglesias que están llenas de símbolos todavía, ¿sabes? De águilas y de símbolos franquistas dentro de la iglesia donde se realiza el culto. Y el Caipodellano está todavía como sabéis, con su relator. Está eso, que pasa, eso lo tenemos que quitar ya. Tenemos que quitarlo, de la forma que sea, eso hay que quitarlo. Obviamente, yo desde aquí voy a estar repitiendo, tú lo has repetido 4 veces, yo cada vez que me pregunte alguien, el artículo 578 del Código Penal va a ser una de mis muletillas de ahora para adelante. Pero nosotros fuimos ayer a decirle al alcalde de Sevilla que esto tiene ya que desaparecer, que no estamos dispuestos ya a aguantar más esto en la ciudad de Sevilla, y a tantas y tantas mociones y acuerdos incumplidos. Tenemos que empezar ya y no dejar y no abandonar la movilización, y tenemos que convencer a toda la ciudadanía que cuando hablamos de memoria lo que estamos hablando es de leyes incumplidas, estamos hablando de acuerdos que no llegan al final, que no, en la memoria no es una parte de nada, o la memoria no es una parte de nada. El franquismo está en la más pequeña decisión que se toma todavía en el órgano más pequeño que haya de la administración. Está presente el franquismo. En la enseñanza, tú y yo lo conocemos perfectamente, cómo se nombran los directores, por ejemplo. Cuando yo voy a un instituto, los chavales me preguntan cuando termino de hablar, bueno, pero yo no veo el franquismo, yo no veo el retrato de Franco por ningún lado. Y yo a los chavales siempre les digo lo mismo. Digo, ¿cómo se elige el director de este instituto? Y rápidamente el profesor que está allí dice: lo elige la administración. Es decir, los que están allí no tienen la capacidad de elegir, pues perdona, pero cuando los administrados no tienen la capacidad de elegir a los administradores, a los que tienen que administrar, eso no es democracia, y ahí tenemos que seguir insistiendo. El franquismo está en todas partes. Bueno, esperemos que ahora la ley esta de la memoria nos ponga mejores herramientas para corregir todo esto. Recordar que en mi pueblo hay todavía un colegio que se llama Alfonso de Orleán, que fue uno de los golpistas, y además hay otro colegio que se llama Coca de la Piñera, que fue gobernador civil de la provincia de Sevilla, también de los de camisa azul, y siguen existiendo, ¿no? Entonces esperemos que esto tengamos la herramienta necesaria para poder corregirlo. Eso lo hemos denunciado muchas veces, tanto Luis como yo, como pertenecemos también a esa asamblea memorialista, ¿sabes? Esta coexistencia, esto de hacer un homenaje
a los guerrilleros que vinieron a defender la democracia, los mineros que vinieron a Sevilla a defender la democracia al pie de una colina que se llama Coca de la Piñera. Eso no puede ser. ¿Cómo va a hacer eso así? ¿Entiendes? ¿Cómo se va a llamar una barriada entera de la ciudad de Camas Coca de la Piñera? Y al lado, justo en al ladito, homenaje a los mineros. No puede ser. Omisión de la verdad. Gracias que ha habido familiares, activistas de la memoria y personas sensibles que han sido capaces de seguir apretando para que este déficit histórico, como decía al principio, se pueda corregir y podamos tener de verdad una justicia que ampare a las víctimas y no premie a los verdugos. Ligando con todo esto, comentaba anteriormente el tema del juicio a Utrera Molina. A Utrera Molina, ¿dónde mido yo? Estoy yo con los nombres. Es que Utrera Molina es otra de las personas que tenemos aquí puesta con una lápida dedicada. Utrera es muy específica. Además tenemos Blas Piñán, a Muñoz Grande, es decir, tenemos todo esto. Lo que quería era ver lo del tema del Martín Villa, de la solidaridad esta que le habían mostrado ciertos políticos del régimen del 78, y lo que están ahí, pues políticos socialistas como puede ser Felipe González, bueno, socialista entre comillas, como puede ser Felipe González. Me ha extrañado que estuviera Zapatero, pero bueno, está. Y me ha extrañado también muchísimo más, bueno, de Fidalgo no me extraña, pero también de que estuviera en Gutiérrez. Yo lo que creo es que son una gente muy consecuente, ¿no? Como decía aquello, son consecuentes con la clase y su papel histórico. Y como su papel histórico ha sido la amnesia histórica, pues ahora son conscientes y saben que defender a Martín Villa es defender toda esa labor de silencio que habían tenido durante 40 años y de omisión de la justicia para las víctimas, ¿no? ¿Qué opináis vosotros de todo esto? ¿Cómo está en este momento? Yo creo que efectivamente el PSOE, Antonio Gutiérrez, vamos a recordar que después de ser dirigente de Comisión Obrera acabó siendo diputado del PSOE, ¿no? Una de las líneas rojas de las que yo hablaba antes es precisamente el tema de la transición. Y el PSOE en eso es tan militante como el PP. Quiero decir, hay un acuerdo tácito en no tocar la transición y en presentarla oficialmente como un modelo de pacto entre caballeros libre, en el cual los franquistas se reconvirtieron a demócratas por arte de Biloque y los demócratas abandonaron cualquier tentación de venganza, entre comillas, para abrazarse como pegaran. Eso no lo va a tocar nunca ni el PSOE ni el PP. Y por eso es por lo que yo creo que se han dado los apoyos, ¿no? La transición actuó como hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que es que la transición actuó como una máquina de lavado. O sea, de lavado de coches. Blanqueó a auténticos fascistas y los reconvirtió en demócratas. No solamente a Fraga, el mismo rey, hay que ver, el rey emérito, de dónde arranca y de dónde viene, y las declaraciones que hace cuando muere Franco, y Martín Villa y otros muchos son un evidente ejemplo, ¿no? En la transición hubo 120 asesinados por las fuerzas del orden franquista todavía, más la extrema derecha. Eso es intocable. Por eso digo que la ley de memoria también debería abordarlo. Y claro, de ahí viene todo lo demás. Vienen los apoyos, de ahí viene la presión, de ahí viene el que Martín Villa mismo de alguna forma se sienta ofendido porque no se le reconozca el papel, digamos, de policía bueno, por llamarlo así, ¿no? Policía malo. Él actuó después como policía bueno y venga, vamos abrazando. Y claro, ese es otro de los nudos gordianos que tiene nuestra memoria. Es incorporar, digamos, el carácter. La Revolución Española fue, por decirlo claramente, la más sangrienta del marco europeo geopolítico nuestro. Nada que ver con la italiana, nada que ver con la griega, nada que ver con la portuguesa, incluso con los modelos del este de Europa. Y ese carácter sangriento, pues es ahora mismo una de las cosas que el sistema no puede recordar, porque si lo hace, los pies de barro de esta democracia coronada aparecerían como el rey desnudo, ¿no? Es lo que puede ver la cosa. Claro, y esa transición que está hablando Luis tiene
tiene nombre, tiene personas que nunca han estado. ¿Has visto tú alguna vez cualquiera de estos, de estas personas que han nombrado anteriormente en algún acto de memoria, reivindicando la memoria de los que han caído? Ni siquiera cuando han hablado algo, lo han hablado con la voz pequeña. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú has dicho antes, eso de que siguen necesitando el silencio, porque en ese silencio es donde ellos viven bien, es el mismo silencio que ellos provocaron en sus organizaciones, porque mucha gente padecieron, ¿eh? No olvidemos la llegada de todos estos. Primero Felipe González llega al poder del PSOE y muchas personas dentro del PSOE desaparecen del PSOE. Algunos desaparecen del todo, es decir, se van a otros partidos o enmudecen, y otros se quedan dentro, pero calladitos. Y exactamente lo mismo de Antonio Gutiérrez en Comisiones Obreras. No te olvides el silencio que Antonio impuso cuando consiguió ser nombrado secretario general. La primera víctima fue Marcelino Camacho, y detrás un montón de sindicalistas que se tuvieron que quedar calladitos en sus centros de trabajo o irse a otra organización, ¿sabes? Y eso es lo que siguen ellos defendiendo en su ideología. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, nosotros insistiendo en que lo que diga Martín Villa delante de la jueza de Argentina no es lo que va a construir memoria en España. Lo que va a construir memoria y lo que va a posibilitar que la historia de Utrera se sepa, esa mujer que has hablado antes, la portuguesa, y todas esas personas que cayeron en Utrera entren en los currículos y sean conocidos por la juventud, no va a hacer las declaraciones de Martín Villa ni de estas personas que lo han apoyado en la querella argentina, sino va a hacer, y lo digo por primera vez, la eliminación del dichoso artículo 570 del Código Penal y la creación de una comisión de la verdad en Utrera, para que todo el pueblo vaya allí a enterarse de qué es lo que pasa. Se me olvidaba nombrar, porque todas estas personas que yo he dicho sorprenden mucho, pero también está, yo creo que el gran trilero del reino, que es Alfonso Guerra, ¿no? Ese del pañuelito con los nudos y ese de los grandes insultos, y esa persona que decía que era la izquierda del PSOE, que, bueno, yo no sé, si recorremos 20 años más, estuviéramos en los años 30, seguramente terminaría la vera de Mussolini igual que Mussolini, porque, vamos, es algo increíble las declaraciones que hace este hombre contra la memoria histórica, ¿no? Sí. Pues estas declaraciones lo ha llevado a ser nombrado hijo predilecto de Sevilla, ¿eh? Ahí quería yo aterrizar. Esos son los premios que le hacen. Lógicamente se está viendo que el alcalde de Sevilla más o menos comulga con esa cuerda, y ahora comprendemos por qué conserva debajo de los nombres nuevos de las calles los nombres de los anteriores golpistas. Sí, vamos, yo creo que efectivamente Alfonso Guerra cumple un papel. Yo creo que es un dúo, lo que he dicho antes, policía bueno, policía malo. Bueno, pues Alfonso Guerra, de alguna forma, el gancho con ese populismo verborreico que tenía, que bueno, el descamisado, ¿no? Hablamos de los descamisados, que atraía a los sectores sociales más obreros, más ingenuos también, que bueno, que veían en él pues una especie de retórica de ciertas transformaciones sociales profundas, mientras que Felipe González era el hombre del sistema, el hombre, digamos, más creíble para la élite, el hombre que de alguna forma apostaba con los poderes fácticos del mundo entero, y bueno, y ahí montaron el poder de, yo no diría de la socialdemocracia, pero del socialliberalismo, que es lo que acaban imponiendo en España. Pero vamos, eso arranca de antes, ¿no? Yo vuelvo a repetir que la transición es la clave, ¿no? Hablamos de Martín Villa, pero da igual, de quien sea. O sea, la transición se construye como un mito intocado e intocable, y por tanto ahistórico, a partir de que la democracia española tiene actual, la democracia monárquica, por llamarlo de algún modo, se asienta sobre esa transición y se olvida completamente el antecedente republicano. Por tanto, nos hace falta una base. ¿Cuál es esa base? La transición. Por eso es imposible. Yo creo que mientras que la monarquía actual exista, va a ser muy difícil que se modifique de una manera mayoritaria el mito de la transición pacífica y ejemplar, y se descubra ante los españoles y españolas, sobre todo ante nuestros estudiantes, que falta que le hacen, porque así coquetearían menos con el fascismo, y se muestre lo que fue realmente el sello de la literatura, que
fue una imposición de las estructuras fácticas del régimen y fue la continuidad del aparato del Estado con unos cambios solamente con los jurídicos políticos. Lo demás quedó igual. Pues si no tenéis nada más que añadir, creo que podríamos entrar en el siguiente. Yo lo que he dicho anteriormente, sí. Por favor, leer el anteproyecto de ley, el anteproyecto de la ley, leerlo y discutirlo y verlo cada uno en su grupo para que podamos tener una opinión al respecto. Y nosotros hemos colaborado con este programa en despertar esta curiosidad, porque lo que no podemos permitir nunca es que el tema de la memoria histórica sea una parte de los temas generales de la población. Bueno, pues ligándolo con esto, tenemos una conmemoración que ha sido el golpe de Estado que se le dio a Salvador Allende, ¿no? Es decir, que cuando lo que hemos hablado en el anterior bloque hemos hablado de la transición y de estos personajes que se quieren ahora blanquear, como decía Luis, pues en aquellos momentos, en los años 73, estaban bendiciendo el golpe de Estado que se le dio a un gobierno democrático en Chile y que creó toda una inercia de represión y dictadura en todo el Cono Sur, y tenemos bastante historia de esto, canciones que nos testifican, como la que vamos a poner de Salvador Allende vive, y tenemos memoria, tenemos mucha memoria para recordar nuestra historia y la de pueblos hermanos que han sufrido el fascismo conjuntamente a nosotros. En breve volvemos con más memoria. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. Tengo condiciones. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. A la voluntad de Chile. Carne de mártir. No daré un paso atrás. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño a hacer cada vez más grande Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Con Memoria, un programa coproducido con Construyendo República. Y ya que hablábamos en el anterior bloque, hablábamos de socialistas, ¿qué diferencia un socialista como Salvador Allende a los que hemos conocido en este país, verdad? Hombre, sigue Luis, venga, adelante. No, efectivamente, ese era un socialista, como los hubo en los años 30 aquí en nuestro país, ¿no? Pero claro, lo que aparece después de esos años, como he dicho antes, es socialliberalismo. Pacto con la OTAN, pacto con Estados Unidos, pacto con la sociedad humana, etcétera, ¿no? Por tanto, el socialismo histórico murió aquí, precisamente en ese momento de la transición, ¿no? Está claro, hombre, lo de Allende, lo que
Yo creo que en aquel momento nos sacudió a todos éramos muy, muy jóvenes entonces, ¿no? Muchos no habían nacido, quizás de los que nos estén oyendo con toda seguridad. Es que el marxismo de nuevo tenía razón, ¿no? Cuando uno lee a Karl Marx, lee a Lenin, en fin, una de las cuestiones que se plantean con claridad es el carácter de clase del Estado burgués, del Estado capitalista, ¿no? Y de la dificultad y la imposibilidad de transformar un modelo capitalista a uno socialista manteniendo pacíficamente las estructuras del Estado burgués. Eso es una tesis marxista que el eurocomunismo después modificó y que hoy día ya no nos acordamos de ella porque, en fin, ¿para qué vamos a hablar de esas cosas? Pero que efectivamente ahí demostró la verdad. O sea, que el camino pacífico, no violento, no revolucionario al socialismo desde un marco capitalista no era posible. Y yo creo que no sigue siendo posible. Y cuando las urnas, el capitalismo pierde, y cuando se ve que la cosa va en serio de verdad y no se quedan cambios cosméticos, interviene la fuerza del capitalismo, llámese un golpe de Estado como ocurrió aquí. Fue un aviso para todos, un aviso para el mundo entero, y yo creo que nos hizo reflexionar a muchos sobre la imposibilidad de transformar profundamente la estructura capitalista, digamos, de una manera pacífica y usando únicamente los más poderosos, ¿no? Quería intervenir un poquito para resaltar nada más la intervención inmediata del principal representante del capitalismo en el mundo, que es los Estados Unidos, como llega y barren. Llegan los Estados Unidos y ponen a disposición de las fuerzas fascistas y reaccionarias de Chile todo lo necesario para acabar con el intento de socialismo en el país. Y decir que todavía en nuestros momentos que estamos viviendo, en estos momentos que estamos viviendo nosotros, esa agresión se sigue produciendo en otros países ahora mismo, porque tienen petróleo y hay que ir a invadirlo, o porque como en otros países no es la invasión guerrera, pero sí es la invasión cultural, y es la invasión a través del consumismo, y es la invasión a través de las ideas. El hecho del golpe de Estado en Chile fue posible por los norteamericanos, por el capitalismo. Bueno, ahora vamos a poner un corte de la gran película de Bertolucci de 900, dirigiéndose a los fascistas y cómo los fascistas, el capital, la burguesía, la gran burguesía, quien lo tiene en la cuna amamantándolo hasta que le convenga sacarlo. Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. Con Memoria, un programa coproducido con Construyendo República. Bueno, pues tenemos con nosotros también a Juan Jesús Coronilla, el Guaje. Juan Jesús, ¿estás aburrido? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué te digo? Aquí estoy escuchando a ustedes, muy entretenido. Bueno, pues Juan Jesús, saludo de nuevo, un compositor, como he dicho antes, un cantautor, y ha compuesto una canción muy bonita que la pondremos, bueno, la había escuchado en la sintonía del programa, pero no está completa, y ahora la pondremos completa, esa sintonía dedicada al topo republicano. En breve volvemos con Más Memoria. Fue por el 39 cuando aquella maldita guerra civil los condujo a las penumbras, y solo por el simple hecho de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda. Y la guerra la que mata, el enemigo implacable. No hay más cárcel que tu mente la peor cárcel.
30 años escondido y para estar al corriente todos los chismes del pueblo se lo contaba a su gente, paliza tras paliza, abuso de autoridad, esposas y familiares tuvieron que soportar. Ay, ay, topo republicano, ay, 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 así te llamaron. Subirao a la cena, falso tabique entre suelo, reuma de la humedad y el escaso movimiento. La radio y la lectura, sus mejores aliados, y así pasaron los días, y así pasaron los años, con poca luz o ninguna, un candil o una vela. A mucho este calvario le provocó la ceguera. Ay, ay, topo republicano, ay, 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 así te llamaron. Con trapo de una mujer se tenían que trasladar, huyendo de la falange militar. Los hubo con menos suerte, tras muchos años escondidos por un vecino chivato, dieron fin a su destino. 3 décadas, zapatos nuevos, pantalón, chaqueta, sus mejores galas, pero la juventud la dejaron enterrada, pero la juventud la dejaron enterrada. Ay, 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 topo republicano, ay, 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 así te llamaron. Ay, 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 topo republicano, por un vecino chivato te fusilaron. Ay, 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 topo republicano, ay, 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 así te llamaron, topo republicano. Con Memoria, un programa coproducido con Construyendo República. ¿Cómo te ha salido esta canción, Juan Jesús? O Guaje, como te conoce todo el mundo. La verdad que yo en esto de la memoria no estaba muy metido, pero me encontré con unas personas, ¿no? Entre ellos Juan Luis Verdier, un memorialista de Chiclana, un tío buena gente, y me dice, yo siempre he escrito mucho siempre el tema de temas revolucionarios, de obreros y demás, ¿no? Pero yo la memoria nunca la había escrito y me dice, bueno, pues ahí, porque como que no le escribes algo a la memoria. Y digo, pues mira, pues me voy a documentar, porque tú sabes del colegio, de oída, pero no está documentado, entonces tampoco quiere uno meter la pata. Y me leí el libro de La voz dormida, me lo leí varias veces, porque es que la verdad que el libro es un pasote, y yo saqué mi propia conclusión, y entonces saqué un tema que yo le puse al tema como título, desde sus entrañas.
pero como en el estribillo dice le cantó la voz dormida, le cantó la voz callada, pues entonces le puso, él mismo lo bautizó como la voz callada, y digo, pues así se queda, la voz callada. Por cierto, y ahí fue... No, pues digo que por cierto la tuvimos nosotros en las jornadas que celebramos aquí el 14 de abril, que también ofreciste tú un vídeo cantándola con ella. Y ya ahí pues, me metí un poquito. Y aquí en Molares hay una historia, y eso la verdad que a mí eso me sorprendió mucho, porque de niño no todos los niños lo sabíamos, ¿no? Aquí de niño, mira, fulanito se pegó tantos años encerrado en un sótano, mira, este hombre se pegó tantos años encerrado en la alacena de la cocina. Y claro, tú no lo entiendes, tú eres un niño, tú eso no lo entiendes. Pero claro, ya te metes en el tema y digo, o sea, pues estos hombres eran topos republicanos, Y a raíz de ahí me picó el gusanillo y vi la película de la Trinchera Infinita, que no sé si la habréis visto o no, pero os la recomiendo. Y ya eso fue la puntilla. Ya cuando vi la película y lo que tenía de oída y demás, pues me salió el tema este y automáticamente se lo enseñé a mi amigo Juan Luis Verdier, memorialista de Chiclana, como he comentado antes. Y la mujer es más memorialista todavía y más republicana todavía, si puede ser. Y les encantó, digo, pues para adelante. Y ese fue el hecho de componer temas. Pues estupendo, Guaje. Yo recuerdo que tú quizás el primer disco que lo produciste tú, quizás lo grabarías tú y lo vendiste por ahí de aquella manera, ¿no? Todavía no sin casa discográfica ninguna ni nada. Si no recuerdo más, estaba dedicado a Arché, ¿no? Bueno, primero saqué una maqueta. Eso, una maqueta. Pero ahí yo lo que pasa es que la sudadera que llevaba en la portada era del Che. Exacto. Era del Che. Te viene de tiempo atrás, te viene la sangre roja corriendo, como tú dices en la canción. Yo siempre he sido muy peleón en el tema muy revolucionario, en el tema de defender los derechos del trabajador y de las personas. No. Hay que tener un poquito de empatía siempre y ponerse al lado contrario, ¿no? Porque hay gente que se cree que tiene la sartén por el mango y lo ve todo muy bonito. Y con pisotear que tiene al lado tienen bastante, y eso no es, porque hay gente que por lo que sea le va bien y todo el mundo no le va bien, y hay que mirar por el que no le va bien también, hay que mirar por todo el mundo. Ya lo dices tú en la canción, todo lo ocurrió porque tenía la sangre roja y el corazón a la izquierda, y ese es el único delito que tuvieron, y tuvimos muchísimas personas, y que aquellas la pagaron con la vida. Bueno, pues José María, tenemos otra persona aquí muy interesante de Los Pedroches, este programa que vamos a dedicarlo cada programa a una asociación memorialista que nos cuente cómo va y demás. Pues hoy tenemos a José María Rodríguez, que es de Los Pedroches por la República, y que además es casi paisano, es de Torrecampo, Juan Romero, como hijo predilecto de Andalucía, que él conoce bien la historia porque ha estado documentándose y demás. Y José María, buenos días. Buenas tardes. En primer lugar, Fernández, no me cambies el apellido. Perdón, Fernández, hoy. Sí, mira, estamos muy contentos de haber encontrado a Juan, porque la verdad no lo hemos encontrado. Ocurrió el día 21 de abril del año pasado, o sea, alrededor de este año, en pleno confinamiento. Yo, por casualidad, encontré un tuit de Carlos Hernández de Miguel, periodista, que lo conocía, que el día del cumpleaños de Juan, pues se quejaba de que no se había hecho un homenaje, no se había reconocido al último superviviente de Mauthausen. Y yo de inmediato me puse en contacto con él, porque la verdad no teníamos conocimiento de él. Los pocos datos
después de 45 años de fascismo, de que no los hubiera en los 36 años de franquismo, pues se puede entender, pero que no los haya habido y que no los hayamos tenido durante la supuesta o llamada transición, dice mucho de esa. Nos lo encontramos y me puse en contacto con Carlos, movimos cielo y tierra para hablar con las instituciones, porque al fin y al cabo las instituciones memorialistas estamos para eso, para articular los movimientos de las instituciones. Como las instituciones por sí solas no van a actuar en temas de memoria, porque durante 39 años de franquismo, 36 años de franquismo y los 45 de transición, hemos tenido una educación que no nos ha hablado de memoria, no se ha contado realmente a los ciudadanos de este país, ni en los institutos, ni en los colegios, lo que supuso el franquismo, la traición de esos militares que pasaron por armas a sus propios compañeros. Para un militar, el mayor delito que puede cometer un militar fue la traición a su país y a sus compañeros, y en este caso lo traicionaron la República. Eso no se ha contado a la gente de este pueblo durante este tiempo. Nosotros, la memoria, las asociaciones de memoria, lo que tenemos que hacer es eso, dirigirnos a las instituciones para articular esas políticas en las que se haga reconocimiento a las víctimas del franquismo, porque por desgracia en los años que estamos, pues ya por razones obvias quedan muy poquitos. El hecho de que se llegue a homenajear, y ojalá Juan le respete la salud y llegue a ser homenajeado el 28 de febrero, pues va a ser ni más ni menos porque el pobre no se ha muerto, porque ha tenido las narices de estar vivo, y con 101 años pues seguir a reclamar un homenaje que no se le ha hecho. Ya te digo, yo y mi asociación, claro, de los Pedroches por la República, pues nos pusimos en contacto en primer lugar con el ayuntamiento de su pueblo, y están en eso, en reconocerlo hijo predilecto. Por otro lado, nos pusimos también en contacto con el diputado de memoria de Córdoba, de la Diputación de Córdoba, que es la única ciudad que tiene una delegación de memoria, y por otro lado nos pusimos en contacto con los parlamentarios de Andalucía para ver la posibilidad de que se le reconociera a Juan. No solo a Juan, sino a los más de 9.300 españoles que fueron recluidos en campos de concentración, de los que murieron más de 5.000, era una tasa de mortalidad del 59%. Si nos vamos a Mauthausen o a Gusen, que fue donde estuvieron ingresados la mayoría de los españoles, la tasa de mortalidad del 64%. Y no han recibido ni un solo homenaje en España de las autoridades, porque es muy fácil ir a Francia y homenajear a los republicanos españoles, pero aquí en España no lo ha hecho ni el príncipe en su tiempo, bueno, ahora rey Felipe VI, ni ningún miembro del gobierno español. En Francia lo han hecho, en España no lo han hecho. Estamos todavía por hacerlo. Bueno, ¿Tenía alguna pregunta más? Una de las cosas que más te llama la atención, una vez que cruza la frontera con Francia, es la cantidad de monumentos, de homenajes, de calles y demás, y parques que están dedicados a republicanos españoles, ¿no? Porque la presencia de republicanos españoles allí fue heroica. Recordemos que fueron los que entraron los primeros liberando París, ¿no? Y que tuvieron un tránsito pues gordo desde la Guerra Civil Española hasta terminar la Segunda Guerra Mundial, es decir, y soportar la dictadura, ¿no? Sí, claro. El hecho de que Juan estuviera en un campo
campo de concentración en Mauthausen no es porque apareciera por allí por arte de magia, era porque tenía una prehistoria que había luchado y el golpe franquista contra la República, pues defendieron la República. Y una vez que terminaron y le dieron la guerra, salieron para afuera y las autoridades de aquí le negaron la vuelta a España. Como dijo Franco a Hitler, fuera de España no hay españoles. Eran las pátridas, no podían volver a España porque no tenían patria. Mientras que todos los liberados del 5 de mayo del 45 de Mauthausen fueron reconocidos en sus países, Suecia, Inglaterra, todos, fueron recibidos como héroes, los españoles se quedaron a buscarse la vida, incluso pasaron unos años muy difíciles. Luego, al principio el reconocimiento no fue el que se está empezando a reconocer. En esta comarca, los Pedroches, por suerte o por desgracia, mucha gente que salió. Y aquí hubo un grupo de españoles que, bueno, la historia de Juan es la misma que la de todos los españoles, la guerra, exilio, compañías de trabajo, y al final, pues, algunos se fueron, le metieron a la resistencia y escribieron la batalla heroica más gloriosa de la resistencia francesa en España, en Francia. Por ejemplo, la compañía Ebro, la sección Ebro, que estuvieron en la batalla de Glier y fueron la primera compañía, bueno, de republicanos españoles que consiguió liberar una zona de Francia por sus propios medios. Vamos, la resistencia con la ayuda de la sección Ebro fue la primera. Tanto fue así que Churchill fue cuando ya se decidió a apoyar de verdad militarmente y con todos los medios materiales a la resistencia francesa. Cuando París fue liberada por los americanos. Bueno, pero los primeros que liberaron, el primer sitio que liberaron fue el Alta Saboya. Y ahí estuvieron una compañía de españoles, que fue la sección Ebra, con 56 españoles, 2 italianos y 2 alemanes, de los que se sabe muy poco, en este país prácticamente nada, que fueron los que como ya te digo, describieron la batalla las páginas más gloriosas de la liberación de Francia. Y ellos son reconocidos, tanto así como mi paisano José Caballero, que recibió la Legión de Honor en 2000, Ángel Gómez, también de la misma sección Ebra, conocido como el Madriles, y otros que murieron. El paisano de Juan Romero fue Florian Andú, que murió en esa batalla. Pues de los que murieron en una batalla, en una escaramuza donde murió el capitán de los franceses, de la compañía de Glier, del Maquisard, si no entiendo. Pero vamos, que es muy triste que todo esto se conozca en Francia. Estado allí, homenajes en cada rincón, en cada paso, te describen, toda la población lo sabe, y son muchos de esos, eran españoles, paisanos nuestros, y aquí en mi pueblo, en su pueblo, no saben, ni siquiera el ayuntamiento se ha dignado a acudir a los actos de homenajes que le hemos hecho. Espero que con Juan no ocurra así y que el día que se haga el predilecto aquí en su pueblo, que también vengan las autoridades, que no solo lo hagan en Francia. Tú es que vives en una comarca de una gran historia. Dime, Juan. No, que como le has dado antes como si fuera el diseño de tertulia, le quería decir a José María tres cositas. Sí, dime. Sí, habla. Primero, que en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en
en Italia, en Japón, vencieron a los fascistas. En España ganaron los fascistas. Esa es la gran diferencia. Entonces, no, te lo digo para que lo recuerdes en tu eso. Aquí ganó el fascismo, nosotros perdimos, la izquierda perdió, aquí ganó el fascismo. Entonces aquí se impuso la cultura fascista. Y entonces, mira, lo que le había dicho Franco a los comunistas, a los que estaban en los campos de concentración, en Gusen, en Mauthausen y tal, ¿sabes? Cuando le preguntaron, dijeron, aquí están los españoles, le dijeron a los americanos, ¿qué hacemos con los españoles? Los americanos dijeron, no los queremos, son comunistas. Exactamente lo mismo que había dicho Franco. O sea, no que fueron apátridas, no eran apátridas, eran comunistas y no lo querían porque eran comunistas. ¿Tú has investigado algo de la Operación Banana? ¿Sabes algo de eso? José María, pues si no lo sabes, busca, investiga por ahí la Operación Banana. La Operación Banana fue un intento diseñado por la CIA con la ayuda del Partido Comunista de las tropas que acababan de vencer a los nazis en el norte de África y que no tenían nada que hacer allí. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a invadir España. Y la CIA y el partido organizaron la invasión de España por el sur, precisamente a través de Granada y de esa zona, porque allí hay entre montañas y unos valles y tal. Y eso se llamó la Operación Banana, que finalmente no se hizo finalmente, ¿no? Porque, bueno, tiene mucho que ver Churchill y tiene mucho que ver otras cosas, pero es la explicación de qué es lo que pasó con estos hombres, estos luchadores y héroes del pueblo que habían pasado tanto tiempo en Mauthausen y tanto tiempo luchando contra la dictadura, y en cambio tuvieron el reconocimiento de todas las democracias occidentales de repartírselo por distintos países, ¿sabes? En pequeños países, y verlo como tú lo has visto. Y porque aquí en España estaba totalmente, bueno, eran comunistas. En Sevilla hubo más de 7 campos de concentración. En Utrera hubo uno, ahí cerquita. ¿En Santana? Exacto. Un día tendremos que hablar también de los campos de concentración que hubo en España, porque aquí en España hubo hasta campos de exterminio. En Alemania los exterminaban con gas y aquí los exterminaban de hambre. Los encerraban y no les daban de comer para que se murieran de hambre. En Sevilla hubo uno, en La Algaba, un pueblo dormitorio de Sevilla que se llama La Algaba. Adelante, José María, mucho ánimo y vamos con esos hombres que son nuestros héroes y los que tenemos que poner en los pósters, haciendo pósters, y su cara tiene que estar en los dormitorios de los jóvenes al lado de la del Che Guevara que ponía antes el cantautor. Vamos, ánimo y adelante. Sí, mira, gracias Juan. Mira, yo soy muy consciente de que aquí ganó el fascismo, al contrario que en el resto de Europa. Aquí perdimos la República, la democracia perdió la guerra, pero la ganó en Francia. Eso hay que ser consciente. Yo soy consciente, y yo sé que vosotros sois conscientes también de eso, pero la población no es consciente de eso. La población se le ha diciendo que el 20 de acabó el franquismo y nosotros ya había una democracia. Eso no es así. Mira, lo has nombrado ahora que te hablas de los campos de concentración. Nosotros en las últimas jornadas que hicimos, porque este año no ha podido ser por razón del COVID, de la Primavera Republicana que hacemos, pues presentó Francisco Navarro su libro sobre los campos de concentración aquí cordobeses, y él contaba como anécdota que él hizo tesis sobre eso, pues el tribunal que lo examinó le negaba la existencia de los campos de concentración. O sea, más claro que eso, aquí hay un franquismo sociológico que perdura a estos días y lo que queda. Y por encima de la ley de memoria y todo eso, si no convencemos, ya hay una educación, porque la ley de memoria, sí, primero que, como decía Luis, precisa de un presupuesto y que se lleve a cabo, porque la ley de memoria estaba desde 2007 y Mariano Rajoy se jactaba de decir de presupuesto. Claro.
Sí, entonces, lo primero que hay que hacer es dotarla y sobre todo una educación, una cultura que no tenemos nosotros. Tenemos un franquismo sociológico incrustado en toda la sociedad, en todas las instituciones del Estado, en la educación, en los tribunales, en todos, porque es que no ha habido una cultura antifranquista o mínimamente democrática, ni desde Tecipo ni hoy en día. Ahora, bueno, yo pienso y creo que muchos de vosotros también me acompañáis en esa idea, ¿no? Así es. Bueno, como decía yo anteriormente, es que José María vive en una zona muy importante y muy heroica, como es la zona de Los Pedroches, ¿no? Donde el frente estuvo hasta el final de la guerra civil por aquella zona y además fue tuvo aquella zona una de las guerrillas más importantes que el final de la guerra. Recuerdo a los hermanos Caballeros. Yo he conocido a una persona que tenía una bala incrustada en la cabeza, no recuerdo si era de Herbizo o de algún pueblo de aquello, que había estado en la partida de los hermanos Caballeros. De eso Luis sabe mucho más que yo, porque ha investigado y ha recorrido todas esas rutas de las rutas de la guerrilla por la zona norte de Córdoba. ¿Verdad, Luis? Sí, algo conozco porque me he dedicado años a esa cuestión y de hecho, pues publicamos un libro que se llama así, que se dedica básicamente a la tercera agrupación guerrillera, que fue la que llegó a tener unos 70 hombres en pie de guerra, y el Estado Mayor, efectivamente, jefe militar, Mayor Vaca, que fue alcalde durante la guerra de Villanueva de Córdoba, precisamente, anteriormente a la guerra. Y la guerrilla aguantó hasta 51, o sea que, pero aguantó fundamentalmente, enlazaba un poco lo que decía José María y Juan también, porque había lo que no hay hoy, que es un apoyo social claro a los republicanos. Pero aquí la cuadratura del círculo, no sé quién decía por ahí, muy historiador, que la república fue un régimen, queremos una república sin republicanos, porque muchos eran monárquicos reconvertidos en último momento. Y ahora, desgraciadamente, en buena medida hay una democracia sin demócracia. La guerrilla no hubiera podido existir ni siquiera 2 años y aguantó 15 sin el apoyo de los enlaces, sin el apoyo de cientos y cientos de familias que vivían diseminadas en la sierra, los famosos rancheros, y que le daban un pan, le daban abrigo, le contaban dónde estaba la Guardia Civil, o dónde estaba el guarda de la finca que lo estaba persiguiendo, y efectivamente todavía necesita... Aquí hay muchos homenajes pendientes, no solamente a los que murieron en los campos de exterminio nazis, ¿no? Sino que hay también un homenaje necesario, potente, a los guerrilleros antifranquistas y a los enlaces, que no tenían armas y que eran quizás más heroicos que los propios guerrilleros. Eso está por hacer y de verdad espero que cuando la Junta de Andalucía cambie de signo otra vez y la izquierda, la que vuelva al poder, una de las cosas que hagan de primera sea un homenaje público solemne en el Parlamento a los últimos resistentes republicanos, porque no eran ni comunistas, ni anarquistas, ni libertarios, ni socialistas. Ellos mismos, cuando llegaban a los cortijos, cuando llegaban a las cortijadas, cuando llegaban a las aldeas, cuando se metían a los pueblos, cuando volaron el pueblín de Peñarroya, que tiene tela, que se juntaron 49 guerrilleros para volarlo en el 46, pues resulta que lo que decían era somos republicanos y daban mítines en los cortijos diciendo hay que traer de nuevo la república. Entonces ese sentimiento republicano es lo que los mantuvo vivos y es lo que ahora a nosotros la ausencia de ese sentimiento nos tiene medio muertos. Bueno, pues creo que hemos llegado ya al final del programa. Solamente me queda agradecer vuestra presencia aquí. Este programa lo vamos a realizar todos los sábados a las 9 de la mañana. Ya tenemos el próximo previsto. Contaremos con Paqui Maqueda, con María Elisa Hernández y con la parlamentaria Ana Naranjo. Como sabéis, vamos a dedicarlo fundamentalmente, cada semana tendremos una asociación que nos hablen de sus cosas, que nos hablen de su trabajo, sus preocupaciones, sus reivindicaciones, su familia, etcétera, sus familiares, claro, víctimas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí estaremos divulgando, difundiendo la memoria y, por supuesto, luchando
por recuperarla. Muchas gracias a todos vosotros, a vosotros por haber estado y a los que nos escuchan por haber sido tan pacientes con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por haber contado conmigo para este programa y nada, aquí me despido con este tema, Topo Republicano. Salud y República para todos. Gracias, muy bien. Salud y República. Radio Republicana, la voz de la memoria. Fue por el 39 cuando aquella maldita guerra civil los condujo a las penumbras y solo por el simple hecho de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda. En la guerra la que mata, el enemigo implacable, no hay más cárcel que tu mente la peor cárcel. 30 años escondido y para estar al corriente, todos los chismes del pueblo se los contaba a su gente. Paliza tras paliza, abuso de autoridad, esposas y familiares tuvieron que soportar. Ay, ay, Topo Republicano, ay, 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 así te llamaron. Subirao a la cena, falso tabique entre suelo, reuma de la humedad y el escaso movimiento. La radio y la lectura, sus mejores aliados. Y así pasaron los días, y así pasaron los años, con poca luz o ninguna, un candil o una vela. A mucho este calvario le provocó la ceguera. Ay, ay, Topo Republicano, ay, 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 así te llamaron. Con trapos de una mujer se tenían que trasladar, huyendo de la falange militar. Los hubo con menos suerte, tras muchos años escondidos por un vecino chivato, dieron fin a su destino. 3 décadas, zapatos nuevos, pantalón, chaqueta, sus mejores galas, pero la juventud la dejaron enterrada, pero la juventud la dejaron enterrada. Ay, 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 Topo Republicano, ay, 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 así te llamaron. Ay, 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 Topo Republicano, por un vecino chivato te fusilaron. Ay, 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 Topo Republicano, ay, 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 así te llamaron. Topo Republicano.